Muy buenas tardes, saludos cordiales desde nuestros estudios en la zona 15, una tarde calurosa de este día lunes, inicio de semana. Hoy estamos a día 4 de mayo y empezando también este mes que pues el viernes recién pasado, en el primer día del quinto mes, teníamos el asueto, el descanso del día del trabajo, y es hasta hoy cuando pues ya reincorporados a las labores damos la bienvenida oficialmente a este quinto mes del año, y lo hacemos con un tema que también es resultado de lo acontecido durante el fin de semana. Aquellos que fueron a descansar a las playas del Pacífico, pues vaya situación la que se han encontrado en sus vacaciones, porque pues se da este fenómeno conocido como marea de fondo en la parte del litoral pacífico, y no solo de Guatemala, sino de buena parte del continente. Vamos a hablar al respecto. Están con nosotros miembros del Cuerpo de Salvamento y de la playa de Puerto San José del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero empezaremos con la parte técnica y con la experiencia que nos puede ofrecer el director del INSIGUM, el ingeniero Eddie Sánchez. Así que, en primer lugar, darle la bienvenida, ingeniero. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, y aunque ya se conoció el nombre y la forma de la marea de fondo, pues queremos ahondar un poco en esta situación que, entiendo, ingeniero, no se daba en Guatemala desde hacía muchísimos años. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Que se dé una marea de fondo que tenga tanta energía, con olas de gran altitud y avanzando tanto hacia la playa como se dio día sábado, y especialmente con la energía que tenía, que arrancó desde lo que es Baja California en el Pacífico mexicano hasta Chiapas, Guatemala, El Salvador, en manera ligera hasta Rica y Nicaragua, pero con daños muy fuertes en lo que es Panamá. Asimismo, se importó, y esto afectó también el área del Perú y el Ecuador. Es una marea de fondo que da por un evento demasiado fuerte, como ingeniero, un huracán o una tormenta, o bien por algo extraordinario que sucede en el marino. Claro. Ingeniero, tengo alguna dificultad, se está entrecortando la comunicación y quisiéramos escucharlo lo más claro posible. No sé si pudiera reubicarse. Y bueno, sí, sorprende porque cuando se da un fenómeno de esta naturaleza que abarca tanto territorio, porque se va, pues prácticamente se extiende a lo largo de todo el continente, en la parte del Pacífico, es poco usual este fenómeno, ingeniero Eddie Sánchez. Sí. Bueno, podemos catalogar lo que pudo tener tanta energía como la de un tsunami, que naturalmente un tsunami es causado por un terremoto y genera ondas que llegan hacia las costas del país más cercano donde se produjo el terremoto en el fondo marino. Pero esto se produjo en el Pacífico Sur y nos vino a afectar acá a el área de Centroamérica, México y parte de Sudamérica. Y es más, que la energía persiste al extremo de que el evento se sigue dando con olas muy fuertes y con gran altitud todavía para el día de hoy y mañana, para normalizarse el día miércoles. ¿Cómo se puede determinar precisamente el que se vaya a cesar esta actividad el día miércoles, ingeniero? Bueno, se corren con programas que se tiene de cómputo de comportamiento del oleaje, y entonces lo que sucede es de que la marea entra en resonancia con lo que es el continente, y cuando, es decir, que empuja hacia el continente, avanzando hacia la playa, que en algunos casos llegó a tener hasta 300 metros dentro de la playa, afectando a todos los países que fueron afectados. Pero también hay que tomar en consideración de que la altura de las olas sigue siendo grande, y entonces se mantiene que hay un rebote, llamemos, mar adentro,
y vuelve a impulsar la marea de nuevo, y por eso es que se mantiene con tanto tiempo como fue este caso. O sea que la alerta tiene que estar sumamente encendida, no es que vaya disminuyendo el fenómeno, sino que puede tener la misma fuerza en cualquier momento. Así es decir que se mantiene así, y las olas para mañana irán perdiendo un poco de energía. Es decir que las olas pueden tener en promedio 2,70 metros, 2,50, hasta llegar a 2,10 metros para el día miércoles. ¿Y un fenómeno como el de marea de fondo se puede pronosticar, ingeniero? Se pronostica la altura de las olas, pero se hizo un pronóstico dando de que se iba a dar olas de 2,10 metros, pero es decir, porque normalmente las olas en Guatemala tienen una altura de 1,50 metros. En los últimos días, inclusive tuvimos días con olas de 1,10 metros. Lo normal está en 1,50 metros, pero habíamos pronosticado que iba a dar unas olas desde el sábado hasta el día martes con 2,10 metros, pero esta marea de fondo superó hasta los 3 metros, y en algunos casos algunas olas que llegaron como máximo a 4,50, 4,70 a 5 metros en el área del puerto de San José. Sí, eso fue la alarma total. Pero usted mencionaba los diferentes países, empezando desde Baja California, en México, afectados también por esta marea de fondo. ¿Cuál lugar del Pacífico fue el más afectado hasta el momento, ingeniero? ¿Tiene el reporte? Bueno, por la infraestructura, más que todo fue el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, y en Panamá. Toda la infraestructura hotelera y de recreo que hay a la orilla de la playa, las ciudades en sí no fueron afectadas, lo que fueron afectados los hoteles y todo el servicio al turismo que está en toda la costa del Pacífico centroamericano. Gracias, ingeniero. Están con nosotros David López y Pedro Pérez. David es jefe de playa del puerto de San José y Pedro es salvavidas del comité docente del cuerpo de salvamento, y ellos estuvieron estos días viendo el fenómeno y atendiendo obviamente el que nadie se arriesgara en estas playas. ¿Tienen ustedes algún aspecto técnico que comentarle al ingeniero Sánchez, o tal vez preguntarle, David o Pedro? Efectivamente, ingeniero, mucho gusto. Buenas tardes. Déjeme decirle que pues yo tengo 52 años de edad y una experiencia que yo nací y crecí en el puerto de San José. Actualmente soy el jefe de grupo del cuerpo de salvamento del ICS, ubicado en el puerto de San José. Tuvimos un monitoreo, pues las autoridades desde muy tempranas horas del día sábado, prácticamente en coordinación con Conred, mantuvimos la alerta desde el día sábado muy temprano, para en un momento dado tener el monitoreo del crecimiento de las olas y poder evacuar a la gente en un momento dado. Sin embargo, pues creo que en el puerto nosotros estamos acostumbrados al oleaje fuerte. Recordemos que después de la Semana Santa el mar tiene un efecto como de limpieza, y pues yo durante todos los años estoy enterado de que el mar entra a un proceso de aguajes que le llamamos los aguajes marciales. De hecho, pues me recuerdo que en años anteriores al asolvamiento que hizo el puerto Quetzal hacia la playa pública de San José, las olas pues traspasaban toda la playa y llegaban hasta la calle, llegaban arrastrando negocios, sillas y todo a su paso, ¿verdad? Sin embargo, pues nunca hubo percances, accidentes, muerte, porque pues las olas en un momento dado suben, pero
pero ya su fuerza es prácticamente de desplazamiento hacia el nivel más bajo de la playa. Pero este fenómeno lo habían observado hace cuántos años parecido, digamos, porque usted dice que sí ha habido cierto movimiento, pero algo como lo que vivieron el fin de semana. Lo hemos vivido todos los años. Todos los años. De hecho, para mí las olas, pues, estuvieron altas, pero sin embargo, las he visto más altas en años anteriores. Por eso le digo, nosotros entramos en un proceso que se llama aguajes marciales al terminar prácticamente el mes de abril, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, ingeniero? Había ninguna tormenta, es decir, se han dado inclusive en la época que serán los huracanes, en que la marea crece y azota y erosiona las playas de toda Centroamérica, especialmente en el área de Guatemala y El Salvador y México. Pero hoy no había ninguna tormenta ni sistema de baja presión, ningún sistema atmosférico, e inclusive no había viento arrachado, es decir, que todas las condiciones eran de condiciones normales, pero solamente con un oleaje alto. Pero esto sobrepasó el límite del oleaje alto para una situación de una marea alta, es decir, que lo sobrepasó a tal extremo de que se tuvo olas entre 3 y 5 metros y de forma continua, y que tal es la energía que lo mantiene. Normalmente cuando hay una tormenta tropical o huracán es cuestión de horas, pero eso es cuestión de varios días. Esa es la diferencia, que la energía provino de muy lejos a afectar el territorio nacional, y inclusive nosotros monitoreamos el sistema de boyas para alerta de tsunami que existe en el Océano Pacífico, y no registraron nada extraordinario, es decir, un crecimiento de olas, lo que solamente dieron un crecimiento en la marea. Pero lo que vino a dar la energía total de esta subida de marea de fondo vino a dar cuando chocó con el área continental. Por eso es que se están dando esas olas tan fuertes, y además que la área de la reventazón, llamémosle así comúnmente, avanzó hacia el continente durante el pico más fuerte del ingreso de la marea de fondo. Es decir, que las olas reventaban prácticamente a lo que llaman comúnmente el lomo de la playa. Es decir, que el lomo de la playa fue erosionado, y ahí fue donde vinieron a dar las olas más grandes y ingresaron hacia el área de comercios y negocios que están en las costas del Pacífico. Gracias, ingeniero. ¿Algún comentario más al respecto de nuestros panelistas? De Pedro Pérez. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo creo que aunado a esto, cabe destacar que aunque cada playa en las costas del Pacífico de Guatemala tiene diferente topografía, sí fue pareja el crecimiento de las olas. Creo que también incidió el efecto de la luna, por la fuerza de gravedad que ejerce, y la luna estaba casi a punto de estar llena. Ese es un efecto que ocasiona cada vez que hay cambio de luna. La luna influye mucho en que una ola crezca o baje, pero definitivamente sí, las olas estuvieron grandes desde La Barrona hasta Ocos, que es la última playa. Sí, prácticamente. Pues interesante observar este fenómeno en todo caso, ingeniero, como una cosa que quisiera remarcar. Sí, por favor. Todos los días se produce una alta, 2 veces al día, una alta, 2 altas y 2 bajas en la marea, por el efecto de la luna. Pero actualmente la luna está en su perigeo, es decir, lo más alejado de la Tierra, y por lo cual no tuvo ese efecto. Es decir, que el efecto
fue netamente oceánico, que es la formación de esa tormenta en el Pacífico Sur, que vino a afectar. Es decir, que la marea normalmente tarda 6 horas, hay 6 horas en promedio entre la marea baja y la marea alta para completar el periodo en total en las 24 horas. Así que la luna no tuvo incidencia porque está demasiado retirada en este momento, estando en su perigeo alrededor de la Tierra. Bueno, esta parte técnica es sumamente importante, ingeniero, gracias por aclararla también. Concluimos, ingeniero, preguntándole o lo que usted quiere expresarle sobre todo a los pobladores y a todos en general por el tiempo que falta todavía del fenómeno. Por favor, lo escuchamos, ingeniero. Bien, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. En lo que es el área oceánica está marcado lo que ha sido siempre la playa y lo que ha sido el área de las olas. Con el transcurso del tiempo, el mar ha tenido la tendencia es decir, que la playa se ha agrandado por la deposición de materiales del área volcánica, arrastro de sedimentos. Había crecido tanto la playa y se invadió la playa. Es decir, que ahora con este fenómeno el mar vuelve a recuperar parte de su playa, moviéndose hacia el continente, en algunos casos pequeños, de 50, probablemente 100 metros, que todavía eso tenemos que comprobar cuánto se movió la línea de la área activa o de la reventazón que llamamos hacia el área continental, pero no excede lo que ha sido la eterna playa de toda la costa del Pacífico. ¿Este tipo de mediciones se usan con algún tipo de satélite o posicionamiento o son más físicas? Sí, eso vamos a hacerlo por medio de posicionamiento, y naturalmente no va a ser lo mismo porque las características que tiene el lecho marino en Guatemala es muy diferente. Por ejemplo, el área de Champerico, el área que tiene Zipacate, San José y el área de Garita Chapina. Es decir, la topografía, llamémoslo, del fondo del mar es bastante diferente, y por eso probablemente la afectación máxima que tenemos es en el área de la zona fronteriza, y también que afectó El Salvador. Y probablemente eso es lo que afectó grandemente a Panamá o México. Es decir, que la topografía del mar varía, no es uniforme. Un fenómeno como este, ingeniero, ¿en qué momento se puede volver a repetir? Se podría dar, y por eso están los sistemas de alerta temprana. Es decir, que no hubo una alerta de parte del Centro Nacional de Tsunamis o el Sistema Internacional de Tsunami, porque no fue un evento de tsunami, sino que fue un evento de marea, que es un poco diferente, pero de todas maneras marca de que en el aspecto de lo que es el desarrollo marino costero, hay que tomar en consideración que este tipo de fenómeno se puede repetir, no necesariamente de entre 2, 3, 5 o hasta 20, 30 años. Probablemente el último evento que no está documentado haya ocurrido hace 20 o 30 años. Ahora, la labor de prevención es muy importante porque hay embarcaciones y también bañistas que no saben exactamente cómo reaccionar a esto, ingeniero. Sí, bueno, nosotros hacemos el pronóstico de marea anual y los publicamos y está disponible todo el tiempo. Todas las semanas publicamos en nuestra página web el comportamiento de la marea para la semana, y es más, a diario corregimos la altura a que se van a manifestar las olas, que en promedio están en 1,50 m, algunas veces llega a 2,10 m, a veces en cierta época puede llegar a 1,10 m, pero en la época ciclónica sí sube. De hecho, hemos tenido olas de gran altitud
que inclusive han causado cierto temor o movimiento en lo que es el enrocado de Puerto Quetzal, que está sujeto a mucha erosión o energía que se da por las olas altas que se pueden dar por una tormenta tropical o un fenómeno similar a esta naturaleza. Pues ingeniero, muchísimas gracias por su participación esta tarde en nuestro programa de 60 minutos. Estaremos en contacto. Ok, feliz tarde. Gracias, el ingeniero Eddie Sánchez, pues dándonos aspectos técnicos de esta conformación de un fenómeno pues poco común, la marea de fondo. La labor de prevención es muy importante y por eso también nuestros invitados que son rescatistas y son expertos en el manejo de playa de parte del IX, con quienes vamos a hablar cuando volvamos de la pausa, para conocer pues también esas atenciones que tiene que tener, o la atención propia que tiene que tener cada uno de los bañistas y de quienes hacen uso del mar, sobre todo la experiencia que ya vivieron el fin de semana, que nos la van a trasladar. Pero volveremos en cuanto escuchemos estos anuncios comerciales. No cambien. Estamos en 60 minutos. 60 minutos. Estamos en 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. Estamos de regreso hablando sobre este fenómeno de la marea de fondo que se dio el fin de semana, y pues coincide con que fue un fin de semana de descanso y que seguramente habría muchos más visitantes en las playas del Pacífico. Nuestros invitados que pertenecen al Cuerpo de Salvamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, pues estuvieron ahí precisamente y habrán tenido algunas experiencias y sobre todo mucho trabajo. David López, de nuevo. Bien, pues así es, empezamos nosotros de muy temprano el día viernes 1 de mayo, empezamos a las 6 de la mañana. De hecho, desde ese momento ya se vio el mar agitado, con energía. Entonces procedimos a trabajar con el plan que nosotros tenemos, que es totalmente preventivo. Así evitamos arriesgar a los bañistas y arriesgar al mismo cuerpo de salvamento. Comenzamos a hacer prevención, a ubicar a la gente en áreas de no peligro, en áreas de la orilla, y tuvimos mucha gente. Yo creo que a grosso modo podríamos llegar a unas 80,000 personas solo el día viernes, que fue el de más afluencia por haber sido el 1 de mayo. Gracias a Dios tuvimos algunos rescates que fueron a tiempo, ¿va? No hubo ningún deceso, ni ninguna persona la arriesgamos a que pasara la reventazón. Estuvimos prácticamente en la orilla. De hecho, los salvavidas pues se quedaron más morenos de lo acostumbrado, porque sí llevamos sol de 6 a 6. Trabajamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde durante viernes, sábado y domingo. ¿En qué momento hubo mayor oleaje? No sé si coincidió en los 3 días. Fíjese que el mayor oleaje en realidad se vio el día sábado por la tarde. Como decía el ingeniero, ¿verdad? Sí, subió, yo calculo aproximadamente casi a los 3 metros, entre 2,80 y 3 metros. Sin embargo, aunque la ola estaba grande, fue bien importante ver la energía que tenía. Y como hace un momento le explicaba Luis, el problema cuando el mar tiene energía es que al chocar contra el fondo marino hace una excavación, y al escarbar hace unos remolinos llamados alfaques. El alfaque es una corriente que jala desde la orilla hacia adentro. Entonces ahí es donde los bañistas se arriesgan, ¿verdad? Llegan a un momento dado donde una ola de esa magnitud y de esa energía llega a caerle a una persona, y bueno, créanme que es similar a una hormiga en una licuadora. En una licuadora a todas las revoluciones. Lo agarra que hay un momento que uno no sabe dónde está cuál es el fondo y cuál es arriba. No sabe ni para dónde salir, porque pierde totalmente el control. Entonces nosotros, preveyendo que la gente llegara a ese punto, pues prácticamente usamos el plan que nosotros tenemos, que es totalmente preventivo. Prevenimos, estuvimos siempre, ubicamos a un grupo de salvavidas al lado de los alfajes para que estuvieran realmente sacando a la gente, y
En el puerto de San José nosotros, donde yo soy el jefe, contamos con el apoyo del alcalde, ¿verdad? Prácticamente la playa ha crecido mucho, porque yo calculo que tenemos un control aproximadamente de unos 8 kilómetros. Entonces sí, entonces allá hay salvamento municipal y salvamento del cuerpo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, en coordinación con ellos, pues la verdad es que logramos un buen trabajo, ¿verdad? Porque el lograr mantener a una población una población de turismo como es el puerto de San José, que es la playa más cercana, la playa más visitada, más accesible y todo. Entonces creo que mantener a salvo a esas... Sí, no es tarea fácil, porque entiendo que muchos insisten en meterse, David. Así es, sobre todo recordemos que pues como la gente está de descanso, pues... A eso fueron, digamos. Se toman una cervecita y ya con cervecitas pues agarramos un poquito de más valor, ¿verdad? Entonces... Eso hace que nuestro trabajo sea más arduo. ¿Cuál fue su experiencia, Pedro, de este fin de semana? Bueno, yo creo que para contestar un poquito la pregunta que hizo anteriormente, los momentos más fuertes de las mareas fueron aproximadamente entre 1, 2 y 3 de la tarde. Más fuertes en el sentido de que el mar empujaba más hacia la tierra en esos horarios, ¿verdad? Ahora yo creo que lo importante acá es crear o abrir el debate. No existe ninguna regulación o ninguna ley que reglamente las playas. El salvavidas tiene alguna autoridad de hecho o como un héroe en el lugar de trabajo. Sin embargo, hay veces en las que el mar no está apropiado para ir a divertirse. Es ahí donde se tiene que crear conciencia entre los comerciantes, entre los turistas, en que acaten las instrucciones o las recomendaciones que hacemos los salvavidas, porque es por la seguridad de los bañistas. Nos debemos especialmente a los afiliados. Sin embargo, es una buena y mayor cantidad de personas, los rescatados son personas que no son afiliadas al IX. Yo creo que es crear ese tipo de conciencia. En otros países la autoridad que tiene el salvavidas es un poco mayor y ellos pueden decidir de alguna forma cuándo es apropiado que una persona se bañe y cuándo no es apropiado. No. Sí. Dentro de todos los amigos que tenemos en la costa del Pacífico hemos ido monitoreando en la medida de lo posible el desarrollo de las olas. La información que tuve a través de las redes del oleaje grande fue gracias a Ever Oder Rivera de la playa de Champerico, y precisamente él publicó hoy que él veía, es un salvavidas de mar también, surfista. Él comentaba que ya las olas estaban bajando ya para el día de hoy. No sé, David, si es así, ya estaban bajando o todavía siguen igual, pero esa es la información que nos tenía, como que ya está calmando, está mermando el tamaño de las olas. No, se mantiene. ¿Usted sí, de hecho yo me mantengo en total monitoreo con el cuerpo de salvamento, los salvavidas locales de San José, y antes de entrar acá una media hora, estuve preguntándoles si se mantiene la fuerza y la energía de las olas, casi al mismo nivel que el día sábado por la tarde, que fue uno de los más fuertes. Ahora es curioso, o se dio el fenómeno que en lugares como La Barrona fue más fuerte este fenómeno. Lo decía el ingeniero de Conred, el ingeniero de Sánchez. Hay un problema que cuando el río, la barra, ¿verdad? Los ríos traen cierta corriente y el mar contrarresta con las olas esa corriente, entonces como que hay un choque de aguas. Uh-huh. Entonces eso hace aún peor la fuerza marina, la fuerza de la ola marina. Y es que una barra, esa es la característica, sí, que sale agua del río y entra al mar. Correcto. Si se da cuenta, una de las áreas afectadas fue La Barrona, Tilapa y Ocos, que tienen también un río muy fuerte, una barra muy fuerte, que pues para mí que fueron playas bastante afectadas, precisamente por ese fenómeno. Sí, lo que explicaba también el ingeniero de Sánchez del tema de la infraestructura y demás, que tal vez sea más notorio en lugares como Acapulco o en Panamá, ¿verdad? Sí, efectivamente.
que ahí es que es un fenómeno muy curioso, porque esta vez se dio a lo largo de toda la costa del Pacífico, ¿no? Sí. Como hemos mantenido un control, un monitoreo entre las playas de las costas de Guatemala, ¿verdad? A donde yo trabajo para el ICS, y nosotros mantenemos un monitoreo con las playas que nos prácticamente nos debemos, ¿verdad? El Seguro Social se debe a la población prácticamente, a la población guatemalteca. Este monitoreo pues nos ha dado de que los informantes pues nos han mantenido de que realmente no ha habido mayor auge de este fenómeno, así como en pues Panamá. De hecho, pues tengo un amigo en Panamá que me llamó que la situación allá está delicada, el área de México, ¿va? Sin embargo, en Guatemala pues hemos contado con la suerte de que no hemos tenido mayor impacto. Por ejemplo, en las playas del puerto de San José, de donde yo prácticamente mantengo el mayor monitoreo, en San José nosotros hemos tenido un asolvamiento después de la construcción de Puerto Quetzal, que eso prácticamente nos ha mantenido a salvo. Nosotros hemos tenido tal vez impacto de fuerza a la ola de la orilla hacia la costa, tal vez lo más de unos 70 metros, que la verdad es que no ha afectado. Lo ha convertido en una mejor playa. Así es. Bueno, el tiempo se nos va y tal vez valdría la pena el cierre con las recomendaciones, porque ustedes que tienen el contacto con las personas, de hecho, si las olas permanecen de ese tamaño aún hoy, a pesar de que son días menos frecuentados, pues vale la pena insistir en esto, y sobre todo porque realizan una labor permanente ustedes, según las diferentes épocas del año, con lo que quieran aprovechar este espacio y que los escuche la audiencia. Bueno, nosotros estamos prácticamente hemos escuchado pues y hemos mantenido el monitoreo que las olas van a durar entre martes y miércoles, este oleaje fuerte. Sin embargo, pues la recomendación es que sigamos el monitoreo con las redes, con red, y yo creo que sería muy importante que la gente que va a pescar al mar, los lancheros, pues se abstuvieran de salir, pues podría causar algún fenómeno interno. Dejemos lo que pasa en la orilla, que podría pasar algún oleaje fuera, como le llaman los pescadores, le llaman mar afuera cuando andan adentro del mar. Entonces eso sí sería muy perjudicial para una embarcación. Es mejor abstenerse de... Sí, entonces, sin embargo, con turismo, pues nuestro fuerte son los fines de semana, y las personas pues que van, pues, yo aconsejaría que se abstuvieran de meterse al mar solamente. Gracias, David López. Pedro Pérez. Sí, yo creo que lo más importante es recomendar a las personas que van dentro de la semana a visitar alguna playa, de preferencia solo vayan a la playa y no se metan al mar. Si saben nadar, aún así es peligroso. El mar, bajo esas condiciones, para un nadador o para un salvavidas experto, es peligroso. Y si tardara hasta el fin de semana este fenómeno, tratar de visitar las playas donde hay salvavidas del ICS o salvavidas municipales, atender las recomendaciones de los salvavidas y cuidar a sus hijos, a los niños pequeños, que en determinado momento son los más vulnerables de poder sufrir alguna lesión, o las personas de la tercera edad, porque este tipo de oleajes, cuando va con mucha fuerza, en muchas ocasiones lo que ocasiona es quebrar rodillas, ocasiona muchas fracturas en las personas de la tercera edad únicamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo diría que, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre traten de bañarse donde hay un salvavidas cerca, ¿verdad? Eso es, creo, lo mejor, y esa es la labor que ustedes realizan a través del Cuerpo de Salvamento. Gracias, David López, jefe de playa del Puerto de San José, y a Pedro Pérez, de este comité docente del Cuerpo de Salvamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a quienes agradecemos también el apoyo, al ingeniero Edith Sánchez por habernos orientado en esta parte técnica y en la explicación de este fenómeno que conocimos el fin de semana, que no dejó de asustar, que se llama marea de fondo, y que aún permanecerá, según las estimaciones y los pronósticos, hasta el día miércoles.